Su pequeña mano se extendió firme e inquebrantable, y con un fuerte empujón, cerró la pesada puerta de la caja fuerte, guardando montones de dinero y brillantes diamantes sin siquiera mirarlos 2 veces. A David Miller se le paró el corazón. Para un hombre que había visto a multimillonarios derrumbarse ante la menor tentación, ver a una chica de 16 años alejarse, como si nada importara, era casi imposible de creer. ¿Quién era esta chica y cómo podría resistirse a lo que todo el mundo adoraba? Ese único momento lo perseguiría durante noches de insomnio y cambiaría sus vidas para siempre. Quédense conmigo porque lo que suceda a continuación los impactará aún más. David Miller estaba sentado solo en su oficina del ático con vistas al centro de Boston, la ciudad brillando con la luz del atardecer. Desde fuera, parecía la imagen de la calma. Su traje le daba una postura impecable. Cerró los ojos como si se hubiera quedado dormido. Pero tras esos párpados cerrados, su mente daba vueltas. No dormía en absoluto. Estaba esperando. La habitación impregnaba el tenue aroma a cuero viejo y caoba pulida, un santuario dedicado a su éxito. Sus estanterías estaban llenas de libros que rara vez tocaba. Su escritorio estaba impecable, y cerca de la ventana había un armario alto con un pequeño pero deliberado detalle. La puerta de la caja fuerte estaba abierta de par en par. Dentro relucían fajos ordenados de billetes de $100 y una bolsa de terciopelo que derramaba diamantes bajo los rayos oblicuos del sol. La había dejado así a propósito, como cebo para una trampa que había tendido no para un enemigo, ni para un rival, sino para una niña. No era un acto de crueldad, sino de curiosidad. O eso se decía a sí mismo. Durante semanas, David había estado observando a la hija de su ama de llaves, Anna Carter. La chica se llamaba Laia, no tenía más de 16 años, era delgada y tenía los ojos muy abiertos, con ese tipo de rostro esperanzado que solo se veía en niños que crecieron con poco pero soñaban con más. A veces venía después de la escuela con sus libros mientras su madre trabajaba hasta tarde limpiando el ático. David había notado su silenciosa presencia, notado cómo a veces se detenía en el umbral de su oficina, recorriendo con la mirada las enormes estanterías y el suelo pulido como si hubiera entrado en otro mundo. Pero había algo más que él había notado. Su mirada siempre se detenía un instante más cuando la caja fuerte captaba su atención. Se preguntó si sería inocencia o tentación. David Miller era un hombre que creía que todo tenía un precio. Había construido un imperio basado en contratos, cifras, riesgos y recompensas. La gente lo había traicionado por menos de lo que contenía esa caja fuerte. La confianza en su mundo era una ilusión hasta que se ponía a prueba. Esta noche pretendía poner a prueba los de ella. Se recostó en su silla, con los ojos cerrados, todos sus sentidos sintonizados con el silencio del ático, el zumbido de la ciudad bajo el tenue tic-tac de un reloj en la pared, el ritmo de su propia respiración. Entonces, unos pasos suaves, ligeros y vacilantes, se acercaron por el pasillo de mármol. Su corazón se ralentizó. Ella venía. La puerta de la oficina crujió. La oyó antes de verla. La sutil protesta de las bisagras cuando alguien abrió la puerta con cuidado. A través de sus pestañas entrecerradas, vislumbró a Yaya Carter, con el pelo recogido en una coleta suelta, las correas de su gastada mochila resbalando de sus hombros. Sostenía un libro tan destrozado que el lomo parecía listo para entregarlo, con los dedos enroscados a su alrededor, protegiéndolo. Por un momento, se quedó paralizada en la puerta, mirando fijamente. La luz del sol enmarcaba su rostro, y David notó un destello de vacilación en sus ojos. Pasaron de las estanterías de libros al amplio escritorio, y finalmente, inevitablemente, a la caja fuerte abierta. David sintió una oleada de tensión en el pecho. Este era el momento. ¿Su curiosidad se convertiría en deseo? ¿La tentación de los diamantes y el dinero aplastaría la inocencia que creía ver en ella? Laia dio un paso adentro y luego otro. El suelo pareció resonar con más fuerza bajo sus cuidadosos pasos. Ella no lo miraba. Él seguía encorvado con los ojos cerrados,
fingiendo estar perdido en el sueño. No, su atención estaba fija en el destello de riqueza que yacía expuesto. Sus dedos se apretaron contra el reposabrazos. El juego era cruel. Lo sabía. Pero, ¿no era mejor ver la verdad ahora que preguntarse eternamente? Laia se detuvo frente a la caja fuerte. La luz iluminó sus ojos, brillándolos con su reflejo. El corazón de David latía con fuerza. Había visto a hombres de negocios experimentados, incapaces de resistirse a menos que esto. Seguramente una chica de un pequeño apartamento en una zona peligrosa de la ciudad no podría irse. Pero entonces sucedió algo inesperado. Frunció el ceño, no por codicia, sino por preocupación. Dejó su libro sobre el escritorio con cuidado, como si estuviera colocando algo valioso, y se acercó a la caja fuerte. Extendió su pequeña mano, no temblorosa, sino firme. Cerró la puerta. Con un empujón firme y decisivo, la pesada puerta metálica se cerró con un clic final. David casi abrió los ojos de la sorpresa. Ella no se demoró. No miró por encima del hombro para ver si la observaba. Simplemente recogió su libro, se lo metió bajo el brazo y salió de la habitación con la misma gracia silenciosa de siempre. Entró. Ni una mirada atrás, ni un atisbo de tentación, como si los montones de dinero y joyas no hubieran sido más que muebles en la habitación, irrelevantes comparados con las páginas que sostenía en sus manos. La puerta se cerró suavemente tras ella, y David finalmente abrió los ojos. La caja fuerte seguía cerrada, sus secretos intactos. Algo se despertó en él, algo que no había sentido en años. Respeto, asombro, una repentina ternura que no podía explicar. Había esperado traición, o al menos un atisbo de anhelo. En cambio, había presenciado algo más puro. Ella había elegido la honestidad sin saber que la estaban poniendo a prueba. Había elegido la integridad cuando nadie la miraba. David se inclinó hacia adelante, presionando las palmas de las manos contra las rodillas, con el pecho oprimido por una emoción que casi no reconocía. Hacía tanto tiempo que no la sentía que apenas sabía cómo llamarla. Pero en el fondo, sabía que era admiración. Esa noche, no pudo dormir. Sus pensamientos no dejaban de dar vueltas en Laia Carter, una chica con solo sus libros, su fuerza serena y un corazón que parecía intocable por la avaricia. Había medido su mundo entero en términos de ganancias y pérdidas, pero sus acciones habían cambiado algo dentro de él. Por primera vez en años, empezó a preguntarse si había algo que el dinero realmente no pudiera comprar. Para cuando el sol salió sobre Boston a la mañana siguiente, David Miller sabía una cosa con certeza. Laia Carter merecía más que las sombras de la riqueza bajo las que vivía. Merecía una oportunidad, la oportunidad de perseguir sus sueños, la oportunidad de una educación que pudiera cambiar su vida. Y tal vez, solo tal vez, al darle esa oportunidad, su propia vida también cambiaría. La prueba había terminado. Los resultados eran innegables. Pero lo que vino después, esa era la verdadera historia que esperaba revelarse. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que la prueba de David fue justa o demasiado cruel para una joven como ya? Si estuvieran en el lugar de Laia, mirando una caja fuerte llena de dinero, ¿qué habrían hecho? ¿Creen que la integridad puede realmente sobrevivir en un mundo gobernado por el dinero? La noche siguiente, David Miller se sintió inquieto, paseándose por su oficina en el ático. Las luces de la ciudad parpadeaban bajo él, un mar de movimiento y ruido, pero no podía desprenderse de la quietud que Laia Carter había dejado en su alma. Esperaba que ese pequeño experimento confirmara lo que ya creía sobre las personas, que la avaricia siempre triunfa. Pero ella le había demostrado que estaba equivocado. Y ahora no podía dejarlo ir. Para un hombre como David, la duda era intolerable. Había amasado su fortuna controlando cada detalle, previendo cada movimiento. Pero la decisión de Laia de cerrar la caja fuerte sin dudarlo lo carcomía. ¿Era instinto? ¿Era realmente su naturaleza?
¿O simplemente tenía miedo de que la atraparan? Quería creer en su pureza, pero una parte de él le susurraba que tal vez, solo tal vez, había presenciado una casualidad. Así que se propuso otra prueba. Esta vez, se dijo a sí mismo que sería más peligroso, más tentador. Le indicó a la madre de Annala que trajera a su hija al día siguiente, alegando que necesitaba ayuda extra para revisar unas viejas cajas de documentos. Anna, agradecida por el pago extra, aceptó sin rechistar. Laya llegó silenciosamente vestida con el mismo suéter desgastado. Sus ojos reflejaban la misma tranquila determinación. David la observó de reojo mientras apilaba archivos y limpiaba el polvo de los estantes. Trabajaba con una disciplina inusual para su edad, como si llevara un peso mayor que sus años. Notó cómo ella manejaba todo con cuidado, como si hasta la caja más polvorienta mereciera respeto. Pasaron las horas, y David se escabulló, dejando la puerta de su oficina ligeramente hecha un frasco. Dentro, sobre su escritorio, había dejado un sobre lleno de billetes nuevos, $10,000 en efectivo. Sin caja fuerte, sin cerradura, solo la tentación del papel, a plena vista. Salió al pasillo en silencio, observando desde un rincón en sombra. Momentos después, Laya entró para guardar otra pila de libros. Vio el sobre casi de inmediato. Sus pasos se ralentizaron. La pausa fue más larga esta vez. Su mano tembló ligeramente al apartarse un mechón de pelo de la cara. David contuvo la respiración. Era el momento de la verdad. Laya cogió el sobre. A David se le encogió el pecho. Lo recogió y lo sopesó. El aire entre ellos, aunque él estaba oculto, se sentía cargado. Nunca había sentido tanta tensión en su vida. Ni en una sala de juntas, ni en una negociación multimillonaria. Ni siquiera cuando los mercados amenazaban con derrumbar su imperio. Entonces, lentamente, deslizó el sobre bajo la pila de documentos de su escritorio, guardándolo a buen recaudo. Miró a su alrededor, casi avergonzada de que tanta riqueza hubiera quedado expuesta sin cuidado, y susurró: la gente olvida con demasiada facilidad lo que el dinero puede hacerles. A David se le encogió el corazón. Sus palabras atravesaron los gruesos muros de cinismo que él había construido a su alrededor. No tenía miedo de que la descubrieran. Ella lo entendía. Ella lo sabía. Pero la noche no había terminado de ponerlos a prueba. Al salir Laya de la oficina, el ascensor del pasillo se abrió con un chasquido. Salieron dos hombres, contratistas que David había contratado antes para reparar un cableado. Había olvidado su cita. Con aspecto rudo, descuidados con sus botas de trabajo, vieron a Laya al instante. Apretó su libro con más fuerza, visiblemente intimidada. Uno de ellos sonrió con suficiencia. ¿Qué hace una niña como tú aquí arriba, en un lugar como este?, preguntó con desdén. Perdiéndose en la biblioteca. La voz de Laya era tranquila pero firme. Estoy aquí ayudando a mi mamá. Trabaja aquí. El otro hombre se rió. Ayudando a tu mamá. ¿Eh? En un lugar como este, podrías simplemente ayudarte a ti mismo. Sus ojos se dirigieron a la oficina, luego a ella. Apuesto a que hay más dinero ahí dentro del que verás en tu vida. David se tensó en las sombras, con la ira apoderándose de él. No lo había planeado, pero ahora tenía que ver cómo reaccionaría Laya. Su agarre sobre el libro se hizo más fuerte. Respiró hondo y dijo con firmeza: ese dinero no me pertenece, y no lo necesito para saber quién soy. Los hombres intercambiaron una mirada, riendo entre dientes, pero su respuesta lo silenció más rápido que cualquier amenaza. Pasó junto a ellos, con la cabeza bien alta, sin perder el paso. David sintió que se le hinchaba el pecho con algo que apenas podía identificar. Vergüenza por haber dudado de su orgullo por su valentía y algo aún más profundo, un anhelo de proteger esa pureza en un mundo que intentaría aplastarla. Cuando los trabajadores se fueron, David regresó a su oficina, mirando el sobre cuidadosamente escondido debajo de los papeles. Durante un largo rato, permaneció en silencio,
repasando sus palabras en su mente. No lo necesito para saber quién soy. Para un hombre que había pasado décadas definiéndose por números y posesiones, la comprensión lo golpeó como una tormenta. La había puesto a prueba 2 veces. Y en ambas ocasiones, ella había elegido la integridad por encima de la tentación. Y ahora se preguntaba si la verdadera prueba no era para ella, sino para él. Porque la verdadera pregunta era, ¿seguiría viviendo como si el dinero lo definiera todo? ¿O se permitiría creer en algo más grande? Esa noche, no pudo dormir una vez más. Esta vez, sin embargo, no era la incertidumbre lo que lo atormentaba. Era la claridad de lo que debía hacer. Sabía que la vida de Yaya Carter no podía permanecer en la sombra. Se merecía más. Había demostrado su valía de maneras que ninguna riqueza podría medir. Y por primera vez en años, David Miller sintió un nuevo tipo de miedo. El miedo a fallarle, a dejar que esa luz excepcional se apagara antes de que realmente pudiera brillar. Lo que aún no sabía era que su decisión de ayudar a Laia no solo transformaría su vida para siempre, sino que también lo llevaría a un camino lleno de riesgos que nunca había imaginado. Porque a veces darle una oportunidad a alguien es la apuesta más peligrosa de todas. Los días se convirtieron en semanas. Sin embargo, David Miller no podía apartar el recuerdo de las palabras de Laia Carter. Cada vez que se sentaba tras su enorme escritorio, rodeado del brillo de la riqueza, su voz firme resonaba en su mente. No lo necesito para saber quién soy. Esas palabras se habían convertido en una brújula que lo señalaba hacia una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. Empezó a invitar a Anna y a Laia con más frecuencia bajo diferentes excusas. Al principio, Anna pensó que solo era más trabajo y más sueldo, algo por lo que estaba agradecida. Pero la verdadera intención de David no eran las tareas ni el papeleo. Se trataba de darle a Laia acceso a algo más grande. Empezó a dejarle libros, gruesos volúmenes de historia y literatura, y los de ciencia se colaban silenciosamente en sus estanterías, donde sabía que ella los encontraría. Y siempre lo hacía. Sus ojos se iluminaban al elegirlos, aferrándolos como algunos aferran un tesoro. Una tarde, David le hizo una simple pregunta mientras ella hojeaba un libro de poesía. ¿Con qué sueñas? Se quedó paralizada, sorprendida. Por un momento, bajó la mirada como si le avergonzara admitir sus esperanzas delante de un hombre como él. Finalmente, susurró, quiero estudiar. Quiero aprender lo suficiente para marcar la diferencia. Quizás convertirme en maestra algún día. Pero sueños como ese cuestan más de lo que mi madre y yo podríamos permitirnos. David sintió un vuelco en lo más profundo de su pecho. Había escuchado miles de sueños de empresarios, inversores y políticos, la mayoría impulsados por la codicia o la vanidad. Pero esto era diferente. Esto era puro. Esa noche, tomó una decisión. Cambiaría su vida. A la mañana siguiente, llamó a Anna a su oficina. Ella se quedó nerviosa junto a la puerta, haciéndose sonar las manos, preocupada por haber hecho algo mal. David le hizo un gesto para que se sentara. Anna, dijo con firmeza pero con suavidad. Tu hija tiene un don. Es brillante. Es fuerte. Y se merece algo más que esta vida de limpiar lo que ensucian hombres como yo. Los ojos de Anna se llenaron de lágrimas, pero negó con la cabeza. Señor Miller, por favor, no diga esas cosas. Estamos agradecidos por el trabajo. Es suficiente. No. David la interrumpió suavemente, inclinándose hacia adelante. No es suficiente. He construido una vida donde mido todo por el dinero. Pero tú, hija, me lo mostró. Algo que el dinero no puede comprar. Cerró la caja fuerte sin dudarlo 2 veces. Me recordó que la honestidad y el carácter aún existen y que sería un tonto si lo ignorara. Anna se tapó la boca con la mano, con los hombros temblando. ¿Qué dices? Digo que quiero financiar su educación, respondió David. No solo pagar la escuela, sino darle la oportunidad de asistir a la mejor. Sea lo que sea que sueñe, yo la ayudaré a hacer lo posible.
Por primera vez en años, David vio gratitud cruda y desprevenida en el rostro de alguien. Ana lloró abiertamente, agradeciéndole una y otra vez. Pero David aún no había terminado. Más tarde esa noche, le preguntó a Laia. Ella escuchó con los ojos abiertos, con incredulidad, escrita en todo su rostro. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó en voz baja. David la miró un largo momento antes de responder. Porque me recordaste algo que había olvidado. Me recordaste lo que significa ser humano. Y porque a veces las mayores inversiones no son en acciones ni edificios, sino en personas. Los ojos de Laia brillaron con lágrimas, pero su sonrisa era más brillante que cualquier joya en su caja fuerte. Desde ese día, David cumplió su promesa. La matriculó en una escuela privada, le consiguió tutores y le dio acceso a recursos que nunca imaginó. Al principio, tuvo dificultades. Se sentía fuera de lugar entre los chicos más ricos, sentía el aguijón del juicio en sus susurros. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba sus palabras, y lo que es más importante, recordaba las suyas. No necesito dinero para saber quién soy. Pasaron los años. Laia prosperó. Se graduó con honores y luego persiguió su sueño de ser maestra. David asistió a su graduación, de pie en silencio al fondo, un hombre que una vez dudó de todo, pero que ahora creía en algo más grande. Cuando Laia lo vio entre la multitud, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. No solo cambiaste mi vida, susurró. Me diste la oportunidad de cambiar a otros. David sonrió por primera vez, sintiendo que su fortuna finalmente había comprado algo que valía la pena conservar. No posesiones, ni poder, sino un propósito. Al ayudarla, había sanado algo roto en su interior. Y mientras se alejaba de la ceremonia, observando a Laia, rodeado de amigos y posibilidades, David supo que su experimento le había dado el mayor resultado de todos, un recordatorio de que la riqueza es vacía sin amor, confianza y humanidad. Se había propuesto poner a prueba a una chica, pero al final, fue su propia alma la que fue puesta a prueba y salvada. Ahora bien, queridos amigos, ¿y ustedes? ¿Cómo les hizo sentir esta historia? ¿Crees que un acto de honestidad puede realmente cambiar una vida? Si te conmovió esta historia, comenta el número 100 a continuación para hacérnoslo saber. Dinos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a todo el mundo. Y no olvides compartir este video con alguien que crea en las segundas oportunidades. Porque a veces eso es todo lo que se necesita para